tenemos ahí. Está bien, ya me voy. Nos ha estado escuchando el doctor Ismael Quintana, a quien saludamos, constitucionalista. Gracias por estar en el diálogo de I-99. Sus primeras impresiones del discurso de Daniel Noboa, ya las ha escuchado nuestros comentarios, y ¿qué es lo que puede constitucionalmente hacer Daniel Noboa en su administración que se inauguró el día de ayer? Doctor Ismael, bienvenido a Diálogo de Radio I-99. Habilite su audio, doctor Quintana, por favor. Ya, ahí. Yo sí tengo habilitado Sí, el audio. ya. No sé si me escuchan. Sí, ahora sí. Ahí lo escuchamos. Sí, Gracias. perfecto. Primero les mando un abrazo, les saludo a la distancia, Daniel, don Javier, don Ramiro, un abrazo para todos ustedes, por supuesto, también para quienes pues nos miran y nos escuchan a través de I-99. Era algo, respecto al tema del discurso, pues algo que a mí no me sorprende, es un político que, como decía, le escuchaba a don Javier, que tiene su propio estilo probablemente, y él mismo lo dijo ayer entre las pocas cosas que dijo en el discurso. A mí no me encasillen, no solo en una corriente ideológica, lo cual a mí personalmente no me gusta, porque el político que dice que no tiene corriente ideológica es un político del que uno debería empezar a dudar. Si no, pregúntele a Lasso, pues, que salió con el tema de que él entró como un liberal, pero que luego como camaleón se transformó en un socialdemócrata, pero tuvo su época también de demócrata cristiano. Bueno, entonces ese tipo de cosas, digamos, no me han gustado, pero es muy propio del estilo del presidente Noboa, hablar poco, decir cosas muy puntuales, no ser ceremonioso en sus discursos, y a confirmar algo que probablemente al sector del electorado anticorreísta no ha gustado mucho, y por eso ahora es que andan furibundos con el tema de la Asamblea Nacional. Algo que ese acuerdo a mí digamos, no me tomó por sorpresa, porque Daniel Noboa nunca se vendió como un candidato anticorreísta, y mucha de la gente que en principio o en primera vuelta le dio el voto a la candidatura de Villavicencio reemplazada por Zurita pensó que Daniel Noboa iba a radicalizarse en la segunda vuelta hacia el anticorreísmo para tratar de capturar esa votación. Eso no ha ocurrido y eso es algo que ha generado desazón en ese sector del electorado. Y ayer también envió un mensaje muy fuerte en ese sentido. Es decir, a mí algo que me quedó del discurso fue este tema de los techos, que ya no es la primera vez que le escucho. Es decir, que todo anti tendría un techo y que los pro no tienen techo, que la cuestión ahí sería infinita, entonces que les pro unidad, que les pro empleo, que les pro trabajo. Es decir, no fue un mal discurso desde mi punto de vista, pero naturalmente no es, y en esto coincido con don Javier, un discurso al que todos, o al menos las personas ya de cierta edad, que han visto más posesiones presidenciales que los chicos de 18, 20 años, están acostumbrados. Así que dijo lo que tenía que decir respecto a lo que piensa. Constitucionalmente me faltó, es decir, una cosa es lo que políticamente uno crea que estaba adecuado o no, pero constitucionalmente él tenía una obligación, según el artículo 147, número 3 de la Constitución. El presidente, una vez que se va a posesionar ante la Asamblea Nacional, tiene la obligación constitucional de decirle a la nación cuáles van a ser los lineamientos generales en todas las áreas de su gobierno, así sea para un gobierno de transición, y eso es algo que me faltó. Es decir, Daniel Noboa no habló nada de lo que va a hacer durante el año 5 meses, más allá de generalidades, ¿no? Que el empleo, que la inseguridad, que él quiere un país sin violencia, digamos, aspiraciones políticas, los deseos, pero no nos está diciendo cómo lo va a hacer y cómo iba a instrumentar su plan de gobierno. Constitucionalmente eso me queda debiendo el presidente Noboa, pero bueno, más tarde vimos que ya posesionó a su gabinete ministerial prácticamente por completo. Me llamó la atención que el próximo ministro, no sé si lo va a hacer finalmente, haya estado en Carondelet, iba a estar para la posesión y resulta que al final no se posesionó al ministro de Economía y Finanzas. Habría que tratar de saber cuál fue la razón, porque es un ministerio importantísimo, de los más importantes en el gabinete presidencial.
Y creo que ayer fue muy prudente porque me parece que en el lado constitucional, y Daniel me preguntaba algo de esto, ya se especulaba sobre un decreto de estado de excepción con la finalidad de enviar simultáneamente dos proyectos de ley urgentes económicos a la Asamblea Nacional. Es algo que desde el lado jurídico a mí me preocupa. Ojalá no empiece el gobierno Daniel Noboa cometiendo esta clase de errores jurídicos, y ojalá que el equipo jurídico que le está rodeando le sepa asesorar, porque digo que Noboa no es abogado, ¿ya? Pero naturalmente violar la Constitución inventándose un estado de excepción cuya causal al día de hoy no existe, porque hoy no hay causal para decretar estado de excepción, no hay ninguna razón, no hay calamidad pública, no hay desastre natural, no hay un estado de grave alarma social, es decir, no hay nada, no hay una agresión internacional. Entonces, claro, él lo que quiere es malutilizar la figura del decreto de estado de excepción para efectos de sortear la prohibición del artículo 140 de la Constitución, que indica que cuando se envía y está en trámite un proyecto de ley urgente en materia económica, no se puede enviar otro, salvo que se haya decretado el estado de excepción. El problema que tendría Daniel Noboa desde lo jurídico es que ya la Corte Constitucional ha señalado que en esos casos los proyectos de ley urgentes en materia económica tienen que tener una conexión directa o una relación con la causal que ha motivado el decreto de estado de excepción. Y ahí es donde probablemente, si él insiste en esta idea, ojalá su secretaria jurídica le haga entender que no es así, y ojalá la secretaria también entienda que eso no se puede hacer, porque caso contrario, a la vista el primer revés en la Corte Constitucional para Daniel Noboa. Así que vamos viendo, ¿no? Claro, doctor Quintana, buenos días, Javier Segarra le saluda. Sí, yo creo que hay esa parte jurídica que usted le ha explicado muy bien con el tema del estado de excepción, y eso no cabe para los fines correspondientes que pretende el presidente Noboa. Y claro, por ahora, en ese cómo que le hace falta a las ideas planteadas ayer en el discurso, esto no es para criticar, esto simplemente, su discurso está muy claro en ese sentido. Lo único que cabe, lo considero así, no sé si coincida, el beneficio de la duda que hay que darle a cualquiera, y veremos qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas, nada más, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? El hombre ayer se acaba de sentar, apenas acaba de firmar los decretos designando gabinete. Yo sé que la gente está impaciente porque cuando hay un cambio de gobierno la gente como que quiere ver modificaciones ya. Entonces, claro, la gente pensó que llegaba Noboa y se acababan los cortes de luz, y resulta que ahora amanecemos nuevamente con horarios de racionamiento de luz. La gente pensó que llegaba Noboa y se iba a aplicar el famoso Plan Fénix, entonces hoy Ecuador iba a ser un país más seguro, y eso no es así. Ahora, en medio de esto que usted llama dar el beneficio de la duda, digamos en términos sencillos, sería también tener un poco de paciencia para que esta gente llegue, los primeros días se siente, también puedan los ministros armar sus equipos de trabajo, porque si a Noboa le ha costado, porque hay que ser también muy francos, Noboa hasta ayer no tenía todo el equipo de trabajo, tuvo que nombrar ministros sobre la hora. Me preocupa, por ejemplo, el ministro de Defensa, sin querer adelantarme, no conozco al señor Lofredo, pero vi unos extractos de una entrevista que le hacía el colega de ustedes de un canal, y el hombre todo contestaba, es que no te puedo decir, es que no te puedo decir. Entonces, daría la sensación, mis queridos amigos, que hubo ahí unas designaciones hechas al apuro, como quien dice, para cumplir con la presión mediática y de redes sociales, y nosotros formamos parte de eso, y yo asumo también ahí, porque uno le ha venido diciendo, a ver, sus ministros, presidente, su gabinete, ¿cuál es? Y parece que él sucumbe a eso, y me da la sensación, espero estar equivocado, de que esas designaciones, por ejemplo, con estos casos muy puntuales, empezarían a sonar que se trata de gente que probablemente no tiene la experiencia suficiente para asumir carteras de Estado tan delicadas como, por ejemplo, el tema de defensa. Otro caso que me preocupa, y por eso también decía yo, don Javier, está bien, hay que darle un espacio de tiempo para acoplarse, pero este es un gobierno de años 5 meses, es decir, tampoco es que le podemos esperar 6 o 7 meses para que el hombre se asiente y empiece a hacer las cosas. Entonces, otro error que creo que se comete de entrada en este tema es no haber nombrado ministro del Interior, haberle encargado a su abogada personal que le ha dado la cartera de gobierno, haberle encargado simultáneamente
la cartera de seguridad o del interior. Son dos cuestiones que requieren atención al 100%, es decir, Ministerio de Gobierno, que es un tema de política, requiere 100% dedicación y esperemos que a la señora Palencia en eso le vaya bien. Yo no la conozco, sé que es profesora universitaria, no sé cuánta experiencia tenga en lo que tiene que ver con la conducción política de un gobierno, esperemos que le vaya bien. Pero si es que ella va a estar volcada a eso y va a pasar bastante tiempo con la Asamblea Nacional, trabajando también con gobiernos autónomos descentralizados en el plano político, sí va a ser un tanto complicado que ella atienda otra cartera que desde mi punto de vista hoy es absolutamente delicada. Seguridad interna, el Ministerio del Interior, por el problema que venimos nosotros atravesando ya desde hace un buen rato. Entonces, estas son cositas que ya no puede esperar tanto, hay que corregirlas, porque el beneficio de la duda, hasta darle tanto beneficio a la duda, el tiempo va a pasar y seguramente Daniel Noboa a la mitad de su periodo ya empezará a hacer campaña electoral. Y eso es lo que me preocupa, es decir, que en años 5 meses usted tenga un presidente que va a gobernar 5, 6 meses, 7 meses y los demás se dedicará a campaña electoral, sumado a que entonces en ese momento él tendrá que solicitar una licencia, que la normatividad así lo exige, para dedicarse a su campaña electoral, si es que finalmente él piensa lanzarse a la reelección, y adivine a quién le va a tener que encargar la presidencia de la República, ¿no? A su vicepresidente. Y ese es otro de los temas que preocupa. Entonces, más allá de la expectativa, de la esperanza, del plazo de espera que hay que darle, estas cositas no son buenas señales de cómo se va a manejar el gobierno. Estoy preocupado. Yo también estoy preocupado, maestro. Estoy preocupado por lo último que usted acaba de citar. Ese distanciamiento desde la primera vuelta entre su candidata a vicepresidente y hoy vicepresidenta de la República es evidente, es claro, es notorio. Y no puede ser que la República empiece así, con un problema de divorcio político, de comunicación entre el primer y segundo mandatario. ¿Qué pasa ahí? Usted está cerca de la vicepresidenta. ¿Qué pasa ahí? No, don Ramiro, yo no estoy cerca de la vicepresidenta. Yo no trabajo en la vicepresidencia, yo no formo parte del equipo de funcionarios que ella seguramente nombrará en estos días. Yo la acompañé concretamente en el tema de la transición y hasta ahí fue mi compromiso. Por supuesto, tengo una buena relación, tengo el mejor concepto de ella, pero en el tema de la relación que ella mantenga, buena o mala, con el jefe del Estado, es un asunto que, digamos, a mí no me correspondería hablar. Le puedo dar mi percepción, eso sí, sobre la base de lo que yo creo. Y yo creo que al día de hoy, y por eso he sido insistente en aclarar que yo no trabajo con ella, porque precisamente por esa razón yo conservo la libertad de dar mi opinión. Y mi opinión es que, para mí al menos, queda claro con lo que ocurrió ayer, hay un evidente distanciamiento que no le haría bien a este gobierno, un gobierno cuyo presidente tiene un discurso de unidad, y yo he dicho, hay que tratar en la vida en general de poner en práctica lo que se predica. Entonces, si predico la unidad para el resto de la gente, si predico la unidad en la Asamblea Nacional, si predico la unidad con el resto de poderes del Estado como presidente de la República, tengo que ponerlo en práctica casa adentro. Y ayer este tema de que Abad se iba por Iñaquito a comer en el mercado y él evidentemente a su recepción en Carondelet, fue una muestra ya de algo que muchos venimos viendo hace rato, ¿cierto? En la entrega de credenciales fue prácticamente lo mismo. Hay una evidente, aunque ellos digan que no, los hechos desde mi punto de vista demuestran lo contrario, y creo que esa distancia que estamos empezando a ver no le hace bien al país. Es decir, es un equipo joven y para, de personas para que quede un hecho en la memoria colectiva, ni Bucaram con Rosalía tuvo esos desplantes. Ni Bucaram efectivamente, con Rosalía. Entonces, solo para que tengan los hechos históricos. Y solo para cerrar la entrevista. No hubo ni una palabra de parte de él, agradecimiento. Yo supongo que si Daniel Noboa escogió a Verónica Abad como su compañera de fórmula, es que vio en ella alguna virtud, pues, ¿no? Caso contrario, entonces uno debería estar loco
para proponerle a alguien que le acompañe en una campaña presidencial como candidato vicepresidencial, O alguna en necesidad. alguien que me cae mal o en alguien en que no confío, porque francamente entonces eso hablaría muy mal de un presidente que entonces probablemente no tuvo el discernimiento para escoger a su equipo. Entonces, eso me preocupa, creo que eso debería ser aclarado y aclaro que es mi posición, mi percepción personal. Ellos tendrán que, pues, aclarar, desmentir o reconocer si es que eso está ocurriendo, pero me parece que ya Pruebas es al canto. notoria Ismael, la distancia. agradecerte por habernos atendido. Sabemos que tienes alguna complicación de tiempo. Siempre tus criterios, algunos los compartimos, otros no, pero siempre tenemos la libertad de poderlos expresar aquí en estos micrófonos. Que tengas un buen día. Mis queridos amigos, buenos días, un abrazo. Abrimos Gracias. el espacio a las menciones publicitarias. Ya llamé